Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión, disculpen que empiece con luz el video, es que está muy nublado, entonces no es suficiente la luz. Voy a tejer a Jake, ay, perdónenme, de Hora de Aventura. Les digo que estoy fuera de la cámara y no estornudo, no nada, pero nada más empiezo el video y empiezo a estornudar, a toser, ay no. Ok, vamos a usar estambre angorita. Voy a utilizar amarillo. Es un tono un poquito más como naranjoso, pero no tengo. Entonces, les doy la base para tejerlo, pero ustedes cambian el color, ¿no? El blanco para los ojos y el negro también, y para la nariz. Entonces, voy a comenzar con un gancho del número 3. Creo que no vamos a utilizar nada extra en esta ocasión. Y comenzamos con el cuerpo, ¿ok? Ok, vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta como un punto deslizado. Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y las voy a subir con una cadena, ¿ok? Entonces, en la segunda vuelta voy a hacer ahí mismo donde subí la cadena, empiezo los puntos. Empiezo con 6 aumentos en toda la vuelta y nos va a dar un total de 12 puntos bajos, ¿ok? En la vuelta 3 voy a hacer un punto, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, 2 puntos bajos, un aumento. Cada vez que menciono que lo tejo y regreso es para que tú pauses el video, hagas la orden que acabo de dar, o bueno, no es orden, más bien es el paso que estoy explicando, y tejas, y cuando termines le das play para seguir tejiendo, ¿ok? En la vuelta 5 voy a tejer 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 6 vamos a tejer 4 puntos bajos, un aumento 6 veces, 3, 4 y el aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? Así. En la vuelta 7 vamos a tejer. Ahí, espérame, se está moviendo. Ahí está. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces. ¿Ok? 2, 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Los tejo y regreso. Quiero que me salga un poquito grandecito, por eso le estoy metiendo más vueltas, ¿ok? Depende qué tamaño quieran, entonces aquí ya es cuando van haciendo la reducción de vueltas. O simplemente cambiar de gancho y cambiar del grosor de estambre. En la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a tejer 7 puntos bajos, un aumento, 6 veces
y nos va a dar un total de 54 puntos bajos. ¿Ok? Los tejo y regreso. Así. Ok. En la vuelta 10 a la 30 voy a tejer punto por punto. Son 54 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Yo voy a marcar porque siempre me pierdo, ¿ok? Entonces me dicen, pero ¿por qué te pierdes? No, es que me da flojera luego ir contando así desde acá. Entonces ya con la marca veo que ahí comencé. Entonces de la vuelta 10 a la 30 lo tejo y regreso. En la vuelta 31 voy a hacer 7 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Vayan rellenando. En la vuelta 32 voy a hacer 6 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 33 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. 4, 5 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 34 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. 1, 2, 3, 4 y hago la disminución. ¿Ok? Lo tejemos y regreso. En la vuelta 35 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3 puntos bajos, una disminución. Ok, en la vuelta 36 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ahí está. En la vuelta 37 vamos a tejer un punto bajo, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vayan rellenando para que quede durito el Jake. Es que le decía Jack y dice mi esposo. Bueno, a mi esposo le digo Beethoven, pero me dice, no, chaparra, se dice Jake. Y yo dije, ups. Ok, entonces corrijo. Para que quede durito Jake, necesito que lo rellenen bien, ¿sale? Bueno, ahí ya no hago el corte porque miren, ya entre plática y plática ya terminé. Ok, ahí. Y entonces cierro la vuelta. Voy a rellenar. No, ya quedó bien. Entonces, en la última vuelta vamos a hacer 6 disminuciones. Subo con una cadena. Hago las 6 disminuciones. Remato, pero dejo estambre para poder cerrar el círculo. ¿Ok? Entonces, lo tejo. Y ahorita les voy a enseñar cómo cerrar el círculo porque aprendí un truco nuevo. Y se ve más bonito. En los casos anteriores no, porque teníamos el cabellito, entonces tapaba eso que se viera feo, pero no, ahorita que no hay nada que lo pueda cubrir, ahorita los enseño. Ah, miren, ya terminé. Espérenme, ay, aquí. Remato y voy a dejar tantito estambre. Ahí. Es que lo vi en uno de TikTok y me gustó. Dije, ay, sí, es buena idea. Yo como al igual que ustedes, yo voy aprendiendo, ¿eh? No crean que soy muy experta.
voy haciendo esto, miren. Agarro la primera cadena, la segunda cadena, la tercera, la cuarta. Y miren, atravieso todas las cadenas. Y hago esto. Cierro. Y ya quedó. Entonces, aquí, esta chica remata aquí. Y lo clava y lo manda para otro lado. Y vean cómo queda. Y me gustó mucho. Dije, ay, sí quedó como si fuera la parte de acá arriba, miren. ¿Ok? Entonces, ya quedó el cuerpo de Jake. Y voy a hacer las manitas. ¿Sale? Ok, miren. Ya armé la mitad del muñeco. Para que fueran viendo cómo va a quedar. Me falta la boquita, pero eso es al último. Entonces, vamos a hacer los bracitos y las piernas. Son en color amarillo. Vamos a tejer un anillo mágico o 2 cadenas, y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. Ok, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta y cierro con el punto deslizado. Voy a tejer de la vuelta 2 a la 15 punto por punto. Son 6 puntos bajos y rematamos, pero dejamos estambre para poderlos unir. Entonces, lo tejo y regreso, pero es lo mismo para las piernitas. Entonces, van a tejer 4 tiritas así, de 6 puntos bajos cada vuelta. Lo tejo, miren, en la segunda hay que voltearlo, y entonces lo tejo y regreso. En su caso van a ser 4 tiritas, y con eso hacemos los dos bracitos y las 2 piernitas. Y me van a decir, pero es que esta está doblada. No, nada más le doblas la patita. O sea, le haces así y ya quedó. ¿Ok? A ver, espérenme. Sí, en las manos son 15 y también acá 15. ¿Ok? Entonces, lo tejo las manitas y ahorita les explico en qué vuelta va a ir pegada. ¿Ok? Ok, voy a pegar el bracito. Vean, ya quedó. Entonces la voy a pegar en 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y entre la 19 y 20 voy a pegarlo y que quede, o sea, el primero no hay bronca, o sea, ponlo donde sea. Pero ya el segundo lo tienes que poner a la mitad. Entonces, miren, yo hago esto. Y tiene que ir alineado con el cuerpo. ¿Ok? Entonces, atravieso y atravieso la hilera. Y así le hago. Y atravieso el brazo completo. No los relleno. Yo no voy a rellenar estos bracitos. Ya es al gusto, pero yo no los voy a rellenar. Remato, clavo y lo mando a otro lado. ¿Ok? Ahora, vamos a tejer lo mismo para el bracito. Digo, para el bracito. Para la piernita. ¿Ok? Entonces, voy a agarrar el estambre amarillo. Hago un anillo mágico o 2 cadenas, y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6.
¿ok? Y cierro. Ahí está. Y voy a tejer de la 2 a la 16, punto por punto. No hay pierde. Los tejo y regreso. 6 puntos bajos en cada vuelta. Vean. 6. Y voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Y volteo. Esto así. Y entonces ya empezamos. De la 3 a la 16. Otra vez. Punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, ya terminé la piernita y vean. ¿Ven dónde terminaron? La parten a la mitad y esto nada más se dobla así. Miren, con los dedos. Y ya quedó. Pero vamos a pegarla aquí. En el centro del círculo, pero que esté alineado a los brazos. ¿Ok? Entonces, lo pego igual que con los brazos y tampoco lo relleno. Prefiero no rellenarlas. Si ustedes gustan, rellénenlas poquito, pero muy poquito, no tanto. Yo las voy a dejar así. Y vean. Voy a rematar. Y lo mando a otro lado. ¿Ok? Y cierro. Ok, ya quedó. Vean. Ok, dejen alejarlo y vean. Ya quedó las manitas y las patitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? La oreja. Esta. Miren. ¿Cómo la vamos a hacer? Voy a tejer con el color amarillo. Y voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Ay, se me cayó el antibacterial. Ok. Cierro la vuelta, jalo. Y entonces, en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6. Ah, no es cierto, espérenme. Espérenme. Ah, sí, estoy bien. Ay, perdónenme, creo que la había regado y no. Ok, un aumento en cada punto y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 y 4 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 voy a subir con una cadena y hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a rematar. Dejo estambre para coser. Ahí está. Y va a quedar así. ¿Ok? Esta tampoco la voy a rellenar. Voy a unirla a la cabeza. Y vamos a unirla en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10. Entre la 10 y la 11 del centro. Entonces, pero como yo ya la uní. Ah, y tiene que ir alineada la mitad del brazo y de la piernita. Miren, así va alineada. ¿Ok? Entonces, aquí yo hago esto. Sigo la línea. Ay, creo que ya me equivoqué. Espérenme. Así, así, así. Aquí. Procurando que los 6 puntos bajos que tejí, 2, 4, 6, 8, 10, aquí, queden encima. Miren,
queden encima. Aquí está más corto, esto es más largo. Entonces, pellizquito aquí, pellizquito acá. Entonces, vamos a rodear todo para irlo pegando. Así. Aquí lo pego así, la orillita. Las mismas cadenitas nos van guiando. Aquí, donde quedó, o sea, a la altura que quede, yo voy a unir la parte de abajo. No la voy a mover. Y no quiero que quede alineada con la parte de arriba, sino queda un poquito más abajo. Eso es importante porque queda así como continuidad de la cabeza, la orejita, pero abajo se nota diferente la oreja, como lo tiene Jake, ¿ok? Y entonces hago esto. Ay, se me salió el hilo. El estambre, perdón. Ahí está. Sale. Aquí voy a rodear esta hilera así. Ahora, ¿qué hago? Voy a rematar y lo mando a otro lado. Ay, espérenme. Ahí está. Ahí. Y clavo y lo mando a otro lado. ¿Ok? Corto. Y vean. Ya quedó. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el otro ojito. El ojo lo voy a empezar con el color blanco y voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 12 puntos bajos al finalizar la vuelta. ¿Ok? Los dejo los 6 aumentos y regreso. Ok, ya quedó la vuelta 2. Y vamos a cambiar al color negro. Y vamos a hacer el amarre. Ok. Jalo. Y yo hago el amarre. Así. Ok. Ya quedó. Y entonces, en la vuelta 3 vamos a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok. Lo tejo, son 12 puntos bajos y regreso. ¿Sale? En la vuelta, este es 4, voy a hacer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, voy a rematar, pero voy a dejar estambre para coser alrededor. Este sí lo voy a rellenar. Vean. Lo hago bolita y lo introduzco. ¿Ok? Y vamos a hacer esto. Ay, 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 ay. Ahí está. Ok, los voy a pegar en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10, 11. ¿Ok? Y dejen ver la foto.
es que me baso mucho en la foto de la caricatura. Y así es más fácil. No les puedo poner la foto porque por los derechos de autor. Y vean, empiezo aquí. Y si se fijan, trato de alinear con el otro ojo. Van un poquito separados. Ay, perdón. Creo que lo hice fuera de la cámara. Vean, hice esto. Traté de alinearlo con el otro ojo. El primero es más fácil, lo ponen y lo van uniendo, pero ya el segundo tienen que fijarse en que estén alineados. Y miren, yo donde caiga el ojito, ahí lo voy a coser. No lo estoy moviendo. Y vean, así. Veo que quede alineado. ¿Ok? Así. Y vean. Siempre agarro un pellizquito abajo, un pellizquito arriba. Ustedes pueden hacer los cambios que gusten, la verdad. Yo nada más les enseño la base de cómo hacerlo, pero ustedes pueden hacer cambios. Yo no me enojo porque eso es creatividad de cada quien. Y eso es lo que le da la personalidad al muñequito. Los cambios o los quieren dejar igual a lo mío, no hay problema. ¿Ok? Entonces, ya rematé y lo mando a otro lado. Espérenme, que los veo chuecos. Miren, va a ir más para acá. ¿Ya lo vieron? O sea, como que quedaron muy para acá. Entonces los voy a mover, que queden alineados. O sea, está bien. Este es el que lo pegué más. Lo pegué muy acá. Entonces lo voy a pegar un poquito más para acá y regreso. Ok, miren, ya quedó, ya los corregí. Lo dejé el error para que vieran que no me sale a la primera. O sea, tienen que irle moviendo hasta que les lata dónde van las cosas. No, esto no es de que, ay, me sale a la primera. No, no es cierto. O sea, ustedes ven un video muy rápido, pero a veces, pues sí me tardo. O sea, sí me llego a tardar mucho. O a veces tengo que estar moviendo y diseñando el patrón. ¿Ok? Entonces, pero eso es normal. Entonces, ahora nos falta hacer la boquita. La boquita la voy a hacer con unas 15 cadenas. Voy a ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ay, perdón, y en color amarillo. Bueno, así. Vean. Y vamos a hacer esto. Una cadena más y voy a hacer. A partir de la segunda cadena voy a tejer 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y en la 15 voy a hacer esto. Voy a tejer otra vez otro punto ahí mismo y giro. Y voy a tejer 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Estoy tomando la parte
de abajito de la otra cadena, de la cadena. 5, 6, 7, miren, esta parte, 7, 8, 9, 10, 11, ay, 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 11, 12, espérenme, es que creo que conté mal. A ver, fueron, aquí es 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Sí, es que había contado mal. Lo sentí luego, luego. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y voy a tejer la vuelta 2, punto por punto. Sin aumentos, sin disminuciones. Punto por punto. Y se va a hacer como una cazuelita. Espero que les esté gustando mis videos. Suscríbanse. Regálenme una manita arriba y un lindo comentario. Eso ayuda a que YouTube me recomiende más y que crezca mi canal. Porfa. Y que me recomienden con alguien que le guste realmente el tejido. No hago ropas, porque la verdad, no, yo ahí sí. Miren, cada quien tiene su especialidad. Y esta Laura Cepeda, me parece, ella hace unas cosas tan divinas. Pero no, o sea, de veras que no. No, lo mío no es la ropa. Entonces, yo prefiero hacer amigurumis o cosas así sencillitas. Es que la ropa sí requiere un poquito más de precisión. De que tiene que quedarte y que si estás más delgadita o eres más alta o eres más gordita. Ay, no, y la verdad no soy tan buena. Cierro y miren. Como ven. Ya quedó, ¿verdad? Dejen, veo la foto. ¿Saben qué? Déjenle, hago una vuelta más y vemos qué tal queda. Si no, nada más les voy a dejar hasta aquí y yo voy a editar el video porque la veo como muy cachetoncito y falta la nariz. La nariz estoy pensando en poner un pompón negro o no sé si hacérsela. Estoy viendo eso porque no sé, estoy pensando. Es que esto es así, ir viendo y viendo, probando y viendo si queda, si no queda. Pero yo creo que sí le voy a poner un pompón grande negro. A ver. Pero ¿dónde los puse? Es que como estoy moviendo cosas en mi escritorio, ya no me acuerdo dónde los puse, pero ahorita veo. A ver, aquí está. Y vean, no estoy haciendo aumento ni disminuciones, solo así. Y cierro. A ver, espérenme, ahí está. A ver. Ok. Creo que sí. Y entonces voy a rellenar. Voy a rematar, pero dejo mucho estambre para coserlo. Y lo vamos a rellenar. Ok, dejen remato. Ahí está. Y voy a insertar la aguja para irlo rellenando poco a poco. Es que no sé si lo relleno de una vez
Miren, yo le doy la forma así. Voy girando las manos y queda como pegadito, miren. Entonces, queda así. Que me sobró tantito, lo quito. ¿Sí? Y entonces, vamos a ver si se puede. Tiene que quedar como así. ¿Ok? Lo voy a pegar con mucho cuidado. Ahorita no puedo porque estoy con la cámara y tiene que quedar así. Para que la nariz quede aquí. Entonces, lo pego con mucho cuidado. Pellizquito abajo, pellizquito arriba. Sé que me van a decir, es que lo queremos ver, pero realmente me va a costar mucho. Porque no lo tengo que mover. Miren. Voy a empezar. ¿Vieron? Pero vean cómo estoy deteniendo lo demás. Para que no se mueva. Pellizquito abajo, pellizquito arriba. Y vean. Ahí está. Sigo sin mover. Y es que esto me cuesta porque como tengo que enfocar en la cámara, o sea, tengo que centrarlo en la cámara, me cuesta más. Y yo estoy muy lejos de la posición en que está el muñeco ahorita. Y vean. Ahí. Vean. Ya va quedando. A veces el unir las piezas no es tan sencillo como parece, pero no imposible. ¿Ok? Nada más es paciencia. Ahí. Vean. Ahí está. Le meto un poquito más de relleno. Así. ¿Ok? Y esto lo voy a pegar igual, pero le doy la forma hacia adentro. Así. ¿Ok? Lo uno y regreso. Ay, ya me clavé la uña. La uña, digo, la aguja. Y vean. ¿Sale? Lo sigo cosiendo y regreso. Ok, vean si queda. Si queda el de pomponcito negro. El tamaño de ser que 2 centímetros más o menos de diámetro. Pero lo vamos a darle la forma como ovaladita. Pero eso lo vamos a hacer así. Pego silicona aquí, pego silicona acá. Y hago esto. Ya quedó. Ay, dudé que me iba a quedar bien. Ok, dejo que se seque tantito y ahorita les enseño ya cómo quedó. Ok, vean, ya quedó. Mide el cuerpo 15 centímetros, pero las patitas miden, a ver, más o menos 8 centímetros. Entonces serían como de 22 centímetros quedó el muñeco. Espero que les haya gustado. Ay, perdón, es que lo recargué lo recargué en este frasquito porque
Está un poco gordito y entonces, pero vean, ya quedó Jake. Espero que les haya gustado. El color puede variar, o sea, ustedes sí lo pueden escoger en un color mostaza que yo no tengo. Pero vean, el chiste es de que la forma es este, ¿sale? Espero que les haya gustado, que compartan y se suscriban. Regálenme un lindo comentario y una manita arriba. Nos vemos. Bye.